Buenos días tengan todos en este domingo, domingo de celebración, domingo de estar juntos, gozosos, unidos a Cristo en su adoración al Padre y nosotros disfrutando de su comunión. Cada semana es una cita que debemos valorar mucho y llenarnos de satisfacción de que estamos en la misma presencia del Dios del universo. Y bien, este día vamos a celebrarlo y vamos a presentar este mensaje basado en el tema de esta semana, que es la obra unificadora de Dios. Y el mensaje lleva por título: Su misericordia permanece para siempre. Está sustentado en la escritura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2 y del 29 al 32. Y aquí en esta carta el apóstol Pablo enfatiza la misericordia de Dios hacia judíos y gentiles al unísono. Vamos a presentar la escritura. Romanos 11, 1, 2 y 29 a 32 dice así: Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, vamos a iniciar nuestro mensaje con una pequeña anécdota que dice así. La vamos a leer. Dice: un maestro está repartiendo tareas calificadas a sus alumnos y cuando llega Juanito le dice: en esa tarea te doy un 8. Juanito responde: y eso es por misericordia, dice el maestro, por misericordia. Y bien, pues es bueno tener un maestro misericordioso, ¿no lo creen? Pero es mucho más importante tener un Dios misericordioso. Y es que algunos en la iglesia de Roma asumieron que la misericordia de Dios se había agotado para algunos, pero todavía estaba vigente para otros. Y vamos hoy a profundizar más en el tema que nos ocupa. Y descubramos, hermanos, si la misericordia de Dios realmente dura para siempre. Vamos a comenzar con los versículos 1 y 2 de Romanos 11, que dice así: Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿Qué os parece? Y bien, aquí Pablo comienza esta sección con la pregunta: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Esto para entender por qué hace la pregunta. Y vamos a ir al contexto. Y si nos damos cuenta y si leemos todo el capítulo 11 y toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos vamos a dar cuenta que se aborda la tensión que se produjo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Algunos gentiles, óiganlo bien, asumieron que el evangelio había llegado a ellos porque Dios había rechazado a los judíos. ¿Qué les parece? Y Pablo responde a esta pregunta con un enfático no. Y si nos damos cuenta en nuestras versiones modernas de la Biblia, este tema lo tratan cortésmente, pero Pablo maldice su respuesta casi. Y la sola idea para él era ridícula. ¿Cómo se atreve alguien a sugerir tal cosa? Dios no hace
acepción de personas. Y como prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo, Pablo se ofrece a sí mismo como ejemplo, porque ya leímos que afirma que él mismo, el apóstol de los gentiles, es descendiente de Abraham. Y no solo eso, que es de una tribu, de la tribu de Benjamín. Y esa tribu casi desaparece en el tiempo de los jueces. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, sería casi exterminada, extinguida. Eso lo podemos ver en el libro de los jueces, capítulo 20, y principalmente los versículos del 46 al 48, pero pueden seguir leyendo y van a darse cuenta de cómo fue esta historia, que casi desaparece una tribu. Bueno, ahora Pablo incluso había sido un perseguidor de la iglesia, todos sabemos eso, ¿verdad? Y sin embargo Dios decidió mostrarle misericordia y llegó tan lejos que le dio el gran honor de llevar a muchas personas a la fe en Cristo. Ahora, para mostrar que su misericordia por su pueblo no se ha acabado, qué mejor valerse de un israelita ex perseguidor de la iglesia para hacerlo. ¿No lo crees así, hermano? ¿Desde dónde lo sacó Dios y dónde está Pablo? Y bien, regresando, a lo largo del Antiguo Testamento vemos al pueblo judío alejarse del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Cuántas veces Dios les habló a través de un profeta para recordarles que no va a romper su pacto incondicional y eterno con ellos, sino que seguiría mostrándoles misericordia? Te pregunto, hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar en cosas que hiciste y que estaban mal? Cosas que no eran en absoluto lo que Dios hubiera querido que hicieras. Pero fíjate bien, de todos modos, tomó en cuenta nuestros errores y en esos errores y en todos los nuestros también, en nuestros pecados, podemos saber que hay alguien que nos ha mostrado misericordia, no ha tomado en cuenta nuestros errores, nuestros pecados. Y lo sigue y lo seguirá haciendo a diario. Así que Dios no se ha dado por vencido contigo, hermano, ni lo hará. Su misericordia, ¿sabes qué? Es para siempre. Veamos Romanos 11:29, que dice así: pero los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y si nos damos cuenta, desde el inicio de este capítulo 11, Pablo argumenta que aunque muchos judíos han rechazado a Jesús, él no los ha rechazado a ellos, sino que también ha extendido su invitación a los gentiles. Por eso nosotros estamos aquí. ¿Qué te parece? Y también Pablo señala que la inclusión de los gentiles no disminuyó la importancia de los judíos en el plan de Dios, y que a través de los judíos las bendiciones de Dios vendrían a todo el mundo. Y ya lo han hecho en Cristo Jesús. Y vamos aquí que Pablo concluye que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y lo que Dios ha prometido, estemos seguros que se cumplirá. El llamado que recibió a Abraham, lo podemos leer en Génesis 12, para ser una bendición para todas las naciones, nunca ha sido revocado. De hecho, el cumplimiento de ese llamado se llevó a cabo en Cristo Jesús. Y si Dios no se ha dado por vencido con su pueblo Israel, ¿acaso se dará vencido con nosotros? Hemos heredado el pacto eterno establecido en Cristo. Y Dios no podía renunciar a nosotros más de lo que podía renunciar a su Hijo Jesús. ¿Renunció a su Hijo? No, ¿verdad? Pues no renuncia a ninguno de nosotros. Y entonces, hermano, puedes entender que Dios continuará mostrándote misericordia, pero ¿alguna vez has sentido que has estropeado tanto las cosas que Dios realmente no quiere tener que ver nada contigo? ¿Que sus planes para ti son simplemente esperar hasta la eternidad? No, Dios es el Dios de las infinitas posibilidades. Y óiganlo bien, a través de su alianza contigo, su amor no tiene límites. Él nunca te abandonará ni se dará por vencido contigo. Óyelo bien. Y para que me entiendas mejor, voy a usar una analogía deportiva. Él nunca te sacará del equipo.
ni te hará sentir menos. E incluso si estás sentado en la banca, porque te va a recordar tu importante contribución al equipo. Así que, óyelo bien, Él te mantendrá en el juego. ¿Sí? ¿Lo entiendes mejor, hermano? Muy bien. Y vamos a ver que anteriormente en el capítulo 8 el apóstol Pablo hizo otra pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es obvia, ¿no te parece? Nada ni nadie. Y no es posible separarse de su amor, óyelo bien. Y una de las cosas que se mencionó en el capítulo 8 fue el futuro. Vaya, ni siquiera las cosas que haremos en el futuro, bien o mal, harán que Dios retenga su amor y misericordia de nosotros. No. ¿Sabes por qué? Porque su misericordia es para siempre. Amén. Vayamos a la lectura de los versículos 30 al 32 de Romanos 11, que dice así. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Óyelo bien, de todos, nadie queda fuera. Y bueno, aquí Pablo explica que la misericordia de Dios se extiende a todas las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Y señala que los gentiles, que una vez fueron desobedientes, óyelo bien, ahora han recibido misericordia a causa de la desobediencia de los judíos. ¿Qué te parece? Y de manera similar, los judíos ahora se han vuelto desobedientes, pero al ver la misericordia extendida a los gentiles, también pueden anhelar esa misma misericordia. El problema era que los creyentes gentiles estaban cayendo en la misma trampa en la que cayeron los judíos anteriormente. ¿Cuál fue la trampa? Concluir que la misericordia era solo para ellos. ¿Eh? Ten cuidado, no seamos egoístas. Todos tienen el derecho porque todos son hijos del mismo Padre. Somos hermanos. ¿Qué te parece? Bueno, hermanos, así que la misericordia de Dios no se limita a ningún grupo de personas. La misericordia de Dios es para todos, independientemente de sus antecedentes o comportamiento pasado. Y esto es posible porque Dios ha vinculado a todos los hombres a la desobediencia. Así que todos son propensos al pecado y todos necesitan la misericordia de Dios. No lo pensemos de otra manera. Te voy a leer una anécdota que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y dice así. En la Segunda Guerra Mundial, un piloto alemán llamado Franz Stigler recibió la orden de derribar un avión británico piloteado por el teniente Charles Brown. Stigler vio que en qué malas condiciones estaba el avión de Brown y se dio cuenta de que el británico solo estaba tratando desesperadamente de volar a casa. Brown era presa fácil y su muerte era segura. Y en lugar de obedecer sus órdenes, Stigler escoltó a Brown a una zona segura que no estaba ocupada por los alemanes. Después de que el teniente inglés aterrizara a salvo, el piloto alemán lo saludó y se dirigió de regreso, donde les mintió a sus comandantes sobre la destrucción del dañado B-17, que era la matrícula del avión que tenía el comandante Brown. El teniente Brown, rastreó a su improbable y misericordioso Salvador casi 50 años después de la guerra. ¿Y qué crees? Los dos siguieron siendo amigos hasta que Stigler falleció en el 2008. ¿Qué te parece esta historia de misericordia, verdad? De este teniente alemán que tuvo misericordia del teniente inglés. Así trabaja Dios, porque Dios ama a todos. Dios es Dios de todos. Y cuando se trata de misericordia, Dios no tiene favoritos. Su preocupación no es de qué lado de las líneas de batalla estés, hermano.
ni de qué tribu eres, o dónde se encuentran tus inclinaciones políticas. No, su diseño siempre ha sido mostrar misericordia a todos. Y ninguno de nosotros está más allá de la misericordia de Dios. No se nos olvide eso, hermanos. Así que, concluyendo, recibamos hoy su misericordia y extendámosla a los demás. ¿Sabes por qué? Porque su misericordia es para siempre. Amén. Demos gracias. Padre eterno, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, por recordarnos que tu misericordia es para todos y para siempre, para recordarnos que tú eres bueno y nos amas con un amor demasiado grande, demasiado infinito. Y Padre, aquí nos tienes. Tómanos en tus brazos y ayúdanos también a nosotros a no menospreciar a nadie, a tender misericordia a los demás, a ser misericordiosos con los que necesitan, porque tú eres el Dios de los necesitados y nosotros somos sus extensiones y podemos llevar tu misericordia a todos y cada uno de nuestros semejantes. En el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad. Amén.